Ethan Cole, un oficial de policía de un pequeño pueblo, fue llamado a los oscuros pinos después de que los habitantes reportaran extraños llantos provenientes de una cabaña abandonada. Pero en el momento en que abrió las tablas podridas del suelo, se quedó helado. Bajo las tablas yacía un pastor alemán, encadenado y dejado para morir, con sus ojos ardiendo de dolor y una súplica por ser rescatado. Nunca esperó que salvar a este animal roto lo arrastraría a una red oculta de drogas, fuego y traición de un cártel. Sin embargo, fue este mismo perro el que un día estaría a su lado como un héroe canino, protegiendo no solo a Ethan, sino a todo un pueblo. Lo que estás a punto de ver te hará creer en la esperanza otra vez. Escribe tu país en los comentarios. Tengo curiosidad por saber hasta dónde llega este mensaje. Los pinos de Echorí se erguían altos y susurrantes, sus oscuras copas inclinándose bajo el peso de un viento otoñal. El pueblo era pequeño, enclavado entre las interminables crestas de Wyoming, y la gente a menudo hablaba del bosque como si estuviera vivo, guardando secretos, observando a los intrusos y gimiendo con una antigua tristeza. En esta tarde tardía, las nubes se arrastraban por el horizonte, grises y pesadas, como si también quisieran presionar al pueblo en el silencio. El camino de tierra serpenteaba profundamente entre los árboles, y por él llegaba el lento rugido de un patrullero policial. Sus faros cortaban un pálido sendero a través de la niebla que se arremolinaba baja entre los pinos. Al volante iba Ethan Cole, de 36 años. La mano firme de Echorí en un mundo que a veces temblaba con demasiada facilidad. Ethan era alto, de complexión delgada pero endurecida por el peso de su deber. Su uniforme azul oscuro llevaba el parche del sheriff, y su corto cabello castaño, salpicado con los más leves mechones de gris, captaba el brillo de las luces del salpicadero. Se conducía con la tranquila firmeza de un hombre que había visto demasiada violencia como para sorprenderse nuevamente. Y, sin embargo, bajo esa calma, persistía una sombra de dolor, que se remontaba a la noche en que perdió a su compañero canino, Rex, en una redada. La gente decía que Ethan nunca hablaba de esa noche, pero podían verlo en sus ojos, ojos que habían envejecido demasiado rápido. Esa noche, esos ojos se entrecerraron en el contorno desgastado de una cabaña que apareció adelante a través de la bruma. El reporte por radio había sido vago. Ruidos extraños, gemidos, como algo atrapado. Nadie se había atrevido a acercarse más. Los habitantes del pueblo susurraban sobre fantasmas que rondaban por allí. Historias de un cazador que había desaparecido décadas atrás, tragado por el bosque. Ethan estacionó el patrullero al borde del camino de grava y apagó el motor. El bosque se cernía con su quietud, rota solo por el frágil sonido de las agujas de los pinos rozándose unas contra otras en el viento. Salió, sus botas crujiendo en la tierra, su aliento elevándose en una tenue nube. Su mano rozó instintivamente la funda en su cadera antes de tomar su linterna, cuyo duro rayo blanco cortaba las sombras. La cabaña se hundía ante él, un esqueleto de madera y clavos. Su porche se inclinaba peligrosamente, las tejas desprendidas como costras, y las tablas de las ventanas estaban deformadas y rotas. El lugar olía a moho incluso desde donde estaba. Un resplandor de linterna titilaba a un lado, y una voz temblorosa se escuchó a través de los árboles. «Buenas tardes, oficial Cole». De las sombras emergió Martha Green, una mujer de unos 70 años con un cuerpo tan delgado que parecía hecho de ramitas. Envuelta en un chal descolorido y un gorro de punto, avanzó arrastrando los pies con una linterna colgando de su frágil mano. Martha había vivido al borde de esos bosques toda su vida, y aunque el tiempo había encorvado su espalda y suavizado su voz, sus ojos seguían siendo agudos y escrutadores. Se rumoraba que su esposo había desaparecido en un viaje de caza cerca de este mismo bosque, y desde entonces ella llevaba un aire de solemnidad, como si una parte de ella aún vagara entre los árboles, buscándolo. Entornó los ojos hacia la cabaña, sus pálidos ojos azules nublados, pero seguros. «Mejor déjalo estar. Ese lugar tiene un hambre en él. Los fantasmas no se sueltan fácilmente. No aquí». Ethan inclinó la barbilla respetuosamente, su voz firme. «Lo agradezco, señora. Pero tengo que revisar. Si alguien está en problemas, no puedo irme». El agarre de Martha se apretó en su chal, la linterna temblando ligeramente en su mano. «Ten cuidado, Cole. Algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran tan fácilmente». «¿Lo recuerdas?». Se dio la vuelta, regresando hacia el camino,
su luz balanceándose hasta que fue completamente tragada por la niebla del bosque. Ethan exhaló, se volvió hacia la cabaña y subió los escalones del porche. Cada tabla gemía bajo sus botas como si lo advirtiera que se alejara. Alcanzó la puerta, cuyas bisagras chirriaron al abrirse, derramando polvo en el aire frío. Dentro, su linterna barrió una escena de abandono. Una mesa con una pata rota se apoyaba contra la pared. Una chimenea estaba obstruida con años de cenizas y telarañas. Fragmentos de vidrio brillaban débilmente en una esquina. El olor era a moho, de cosas dejadas demasiado tiempo para pudrirse. Dio otro paso, el suelo gimiendo, el silencio engulléndolo. Entonces se quedó helado. Desde algún lugar bajo sus botas, suave y roto, vino un sonido, un gemido, apenas más fuerte que el viento en las grietas de las paredes. Se alzó de nuevo, áspero, desesperado, como algo vivo y aferrándose a su último aliento. El pulso de Ethan se aceleró. Se agachó, apartando agujas de pino y suciedad de las tablas deformadas hasta que lo vio. Un débil contorno de un cuadrado casi escondido por el polvo, una trampilla. El sonido vino una vez más, tenso y débil, y Ethan Cole, de pie solo en la cabaña abandonada de Echorí, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Fuera lo que fuera que yacía debajo, estaba vivo, y lo estaba esperando. La mano de Ethan se detuvo en el anillo de hierro mientras el gemido de la trampilla se desvanecía en el aire quieto de la cabaña. El frío corriente que subía desde el hueco oculto traía consigo la humedad del suelo y algo más antiguo, el olor a abandono. Apretó su agarre en la linterna y lentamente la bajó hacia la oscuridad. El haz vaciló sobre paredes de piedra, un suelo de tierra, y un tosco poste de madera clavado en el suelo como un marcador. Lo que lo congeló no fue el poste, sino el movimiento a su lado, una forma temblorosa, medio escondida en la sombra. La luz cayó sobre el cuerpo de un pastor alemán. Su pelaje era sable, rayado de gris, pero modelado con suciedad y parches donde se veía la piel. Una oreja caía de manera antinatural, la otra se movió al sonido de su respiración. Su pata trasera tenía una herida cruda, oscura y húmeda, aún supurando en el pálido resplandor. Una cadena oxidada rodeaba su pecho y cuartos traseros, sujetándolo al poste tan fuertemente que el perro apenas podía moverse sin que el eslabón raspara su carne. Las costillas sobresalían bajo el pelaje apelmazado. Sin embargo, la cabeza del animal se levantó, sus ojos brillando ámbar en el haz de la linterna de Ethan. No eran los ojos de algo roto. Eran firmes, vivos, exigiendo ser vistos. Ethan descendió por los toscos peldaños de la escalera, el aire más frío con cada paso. Sus botas aterrizaron en la tierra compacta, el sonido sobresaltando al perro, que gruñó bajo en su garganta pero carecía de la fuerza para levantarse. Se agachó, el peso de la situación oprimiéndolo. Había visto crueldad antes, hombres hambreados en celdas, niños golpeados, pero había algo insoportable en este animal, leal por naturaleza, encadenado y desechado como basura. Su mano se deslizó hacia su cinturón donde descansaba el cuchillo utilitario. Tranquilo, susurró, su voz baja, firme, como si hablara con un viejo amigo. Los músculos del perro se tensaron, su respiración áspera, pero su mirada se mantuvo. Lentamente, Ethan se inclinó hacia adelante y deslizó la hoja entre el óxido y la cuerda. Las fibras se rompieron con un estallido apagado, la cadena aflojándose. El perro se tambaleó hacia un lado, su cuerpo colapsando en el suelo de tierra, demasiado débil para mantenerse en pie, pero repentinamente libre. Ethan enfundó el cuchillo y se arrodilló junto a él, deslizando sus brazos bajo su cuerpo tembloroso. El pelaje era áspero contra su uniforme, el calor radiando de una piel febril. Al levantarlo, el perro soltó un gemido. Mitad dolor, mitad alivio, su cabeza se desplomó contra el pecho de Ethan, el débil latido de un corazón rápido presionado contra sus costillas. De vuelta en la tenue luz de la cabaña, Ethan colocó al animal suavemente en las tablas del suelo. Por un momento, simplemente se arrodilló allí, su respiración desigual, su pecho pesado con algo que no había sentido en años, esperanza mezclada con dolor. Apartó la suciedad de su rostro, notando cicatrices alrededor de su hocico, como si hubiera llevado un arnés demasiado tiempo, jalado demasiado fuerte. Los ojos se abrieron de nuevo, atrapando los suyos en la luz que se desvanecía. Eran desafiantes, resueltos, negándose a rendirse incluso ahora. Ethan se encontró hablando sin pensar. «No has terminado». «Todavía no».
Afuera, el viento siseaba entre los árboles. Ethan levantó al perro una vez más en sus brazos y lo llevó al atardecer. Para cuando llegó a su patrullero, los faros derramaron luz sobre la grava, y otro vehículo se estacionó detrás de él. Una figura salió. Una mujer en sus 30 y tantos, con un abrigo ajustado contra el frío. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado, y sus gafas se deslizaban bajas en su nariz. La doctora Clara Hayes, la única veterinaria del pueblo, era una mujer práctica con manos rápidas y un ingenio aún más rápido. La gente en Echory decía que Clara había estudiado en Denver, pero regresó después de que su hermano menor muriera en un accidente, incapaz de abandonar a sus padres o a los animales que siempre habían sido su consuelo. Su pequeña clínica también servía como refugio para animales callejeros, un tranquilo refugio donde la compasión superaba las ganancias. Se acercó, la luz de la linterna rebotando en su mano. Ethan, ¿me llamaste? Sus ojos cayeron sobre el bulto en sus brazos y se abrieron de par en par. Dios mío, ¿qué le pasó? Ethan negó con la cabeza, lo encontré encadenado bajo la cabaña. Parece que lleva días ahí, tal vez más. Clara se arrodilló, pasando su mano suavemente por el flanco del perro, su frente frunciéndose ante las heridas, su toque delicado, pero firme. Desnutrición, deshidratación, y esa pata infectada. Levantó la vista, sus ojos agudos. Necesitaremos tratarlo esta noche o no durará hasta la mañana. Ethan asintió, levantando al animal en el asiento trasero de su patrullero. El perro dio un débil gemido, pero no se resistió. Clara subió a su camioneta, liderando el camino de regreso por la carretera hacia el pueblo. En la clínica, el lugar olía ligeramente antiséptico y heno. Jaulas alineaban una pared, algunas ocupadas por gatos que maullaban curiosos ante los recién llegados. Clara despejó una mesa y señaló a Ethan que colocara al perro. Sus movimientos se volvieron rápidos. Guantes profesionales puestos. Instrumentos tintineando. Revisó signos vitales, lavó la herida y conectó una línea intravenosa con facilidad practicada. El perro se estremeció pero se mantuvo quieto, sus ojos moviéndose solo hacia Ethan como si evaluara su intención. Ethan permaneció junto a la mesa, su mano descansando suavemente cerca de la cabeza del animal. Susurró tranquilas y firmes palabras de consuelo mientras Clara trabajaba. Después de una hora, lo peor estaba atendido. Clara se quitó los guantes, limpiándose la frente. Es duro, más fuerte de lo que parece, pero ha pasado por un infierno. Quienquiera que haya hecho esto no quería que sobreviviera. Ethan miró al perro de nuevo, esos ojos ámbar encontrando los suyos en la tenue luz. Había algo en ellos, inflexible, agudo, como la noche misma negándose a revelar sus secretos. Lo llamaré Shadow, murmuró Ethan. Clara inclinó la cabeza, una leve sonrisa tirando de la comisura de su boca. Shadow le queda. Tiene esa mirada. Silencioso, firme, siempre observando. Ethan asintió, sus dedos rozando el áspero pelaje del perro. No solo está sobreviviendo, está luchando. La cola del perro dio el más mínimo movimiento, un gesto tan pequeño que podría haber pasado desapercibido si no fuera por la mirada fija de Ethan. Pero lo vio, y eso asentó algo dentro de él. Shadow había sido encadenado, golpeado, abandonado. Sin embargo, incluso en la oscuridad, se había aferrado. Esa noche, bajo el brillo estéril de una lámpara de clínica en el tranquilo pueblo de Echory, comenzó a formarse un vínculo. Un hombre que había perdido a su compañero y un perro que había perdido el mundo se habían encontrado en las ruinas de la crueldad. Ninguno sabía qué tormentas les esperaban, pero por primera vez en años, Ethan sintió una chispa de propósito. Y por primera vez en días, Shadow cerró los ojos, no por miedo, sino en la frágil seguridad de la confianza. El zumbido de la luz fluorescente en la pequeña clínica de Clara se había desvanecido en el fondo, reemplazado por el ritmo constante de la respiración superficial de Shadow. El pastor alemán yacía acurrucado en la mesa acolchada, con una línea intravenosa en su lugar, vendajes frescos alrededor de su pata trasera. Aunque sus costillas eran marcadas bajo su pelaje sable apelmazado rayado de plata, sus ojos ámbar seguían cada movimiento que hacía Ethan. Clara Hayes, con su cabello castaño recogido en un moño suelto y su bata blanca manchada con leves marcas de yodo, terminó de anotar el estado de Shadow en su gastada carpeta. Era una mujer en sus 30 y tantos con una mirada aguda y clara que nunca se suavizaba ante la crueldad.
Sin embargo, cuando miraba a Shadow, su mano se detenía suavemente a su lado, como si quisiera devolverle fuerza. No solo lo dejaron en ese agujero, dijo Clara, dejando la carpeta. Su voz era calma, pero pesada. Lo usaron. Mira aquí. Estas cicatrices en su vientre, demasiado superficiales para cirugía, demasiado marcadas para un accidente. Ahí es donde las correas le cortaron. Miró a Ethan, ajustándose las gafas. Le ataron bolsas, probablemente llenas de drogas. He leído informes de que los cárteles usan perros como mulas. Cuando terminan, los animales son desechables. La mandíbula de Ethan se tensó. Volvió su mirada hacia Shadow. Incluso en su debilidad, el perro enfrentó sus ojos directamente. No había sumisión, solo un desafío silencioso. Clara continuó, su tono más bajo, casi personal. Es fuerte, pero lleva más que heridas. Los perros recuerdan. Conocen el miedo. Conocen el dolor. Lo que sea que haya soportado, está grabado en él. Las palabras golpearon a Ethan más profundamente de lo que admitió. Los recuerdos surgieron de Rex, su compañero canino, corriendo por lotes polvorientos con propósito, salvándolo una y otra vez hasta esa noche. Un disparo de escopeta, un borrón de movimiento, y Rex había saltado, protegiendo a Ethan del fuego del cañón. Ethan aún recordaba el peso del cuerpo sin vida de Rex en sus brazos, el aullido de su propia voz resonando contra las paredes de una redada que salió mal. Había enterrado a Rex con sus propias manos. Ahora, de pie sobre Shadow, sintió ese dolor resurgir, pero mezclado con algo nuevo. Un rescoldo de determinación. Este perro había sido encadenado, usado, abandonado. Sin embargo, aún luchaba por vivir. Ethan pasó su mano sobre la cabeza de Shadow, sus dedos peinando ligeramente a través de su pelaje áspero. Te aferraste, murmuró. No te rendiste. Yo tampoco lo haré. La cola de Shadow se movió ligeramente, un débil movimiento que hizo que el pecho de Ethan se apretara. Clara, viendo el intercambio, permitió una pequeña sonrisa. Te confía. Eso no es poca cosa. Más tarde esa noche, después de que Clara preparara un pequeño espacio para que Shadow descansara, Ethan regresó a la cabaña. No podía quitarse de la cabeza la idea de que tenía que haber más evidencia, rastros, algo dejado atrás que contara la historia. El bosque se alzaba más oscuro ahora, la luna cubierta por nubes a la deriva. Ethan estacionó justo antes del claro, con su linterna en la mano, y se acercó a la estructura inclinada. La puerta cedió bajo su empujón, gimiendo en el silencio. El polvo giró en el haz mientras lo barría por los muebles rotos y la trampilla abierta. El sonido de garras en la madera lo sobresaltó. Se giró para ver a Shadow, con vendajes aún puestos, de pie en la entrada. De alguna manera, lo había seguido. Su respiración era superficial, su cuerpo temblaba, pero sus ojos ardían con la misma determinación. Shadow, susurró Ethan, mitad exasperado, mitad conmovido. No deberías estar aquí. Pero el perro lo ignoró, con la nariz baja en las tablas, siguiendo un olor que solo él podía discernir. Cojeó hasta la esquina lejana de la cabaña, sus garras raspando. Arañó un montón de lonas viejas endurecidas por el moho. El movimiento era insistente, deliberado. Ethan cruzó la habitación rápidamente, agachándose junto a él. ¿Qué es, pequeño? Shadow gimió, arañando con más fuerza hasta que el borde de un saco de arpillera apareció bajo la lona. Ethan lo jaló, la tela áspera rígida por la edad. Se hundía ligeramente en sus manos, no tan pesada como esperaba. Sacando su cuchillo, lo abrió. Dentro yacían varias bolsas de plástico, rasgadas y frágiles, sus costuras espolvoreadas con un residuo blanco fino. El olor acre le picó la nariz al instante. No necesitaba una prueba de laboratorio para saber que había sido cocaína. Shadow ladró una vez, agudo y débil, luego levantó la vista hacia Ethan con ojos que exigían que entendiera. Ethan lo entendió. Eras su mula, dijo suavemente. Y aquí es donde te dejaron. Sacó su teléfono, tomando fotos del saco, el residuo, el entorno. Con cuidado, deslizó varias de las bolsas destrozadas en las bolsas de evidencia de su patrullero.
No eran envíos intactos, pero eran suficientes para probar que la cabaña se usaba como un lugar de almacenamiento. Shadow se sentó, jadeando como si su tarea estuviera hecha. Ethan colocó una mano en su cuello, firme y constante. Buen trabajo, Shadow. Acabas de decirme todo lo que intentaron enterrar. Por primera vez en años, Ethan sintió que no estaba solo en la oscuridad. Esto no era solo un perro. Shadow era un testigo. Y juntos habían dado el primer paso hacia una verdad que alguien había intentado desesperadamente ocultar. La mañana después de su descubrimiento, Ethan estaba sentado en su escritorio en la modesta oficina del sheriff de Echory. Las bolsas de evidencia yacían ordenadamente ante él. Los paquetes de nylon destrozados espolvoreados con residuo de cocaína lo miraban como silenciosos acusadores. Había enviado copias de sus fotos a las autoridades estatales durante la noche, y al amanecer, el teléfono sonó con una voz que llevaba el peso del gobierno federal. A mediodía, un SUV negro entró en Echory, sus lados pulidos brillando contra la tenue luz de Wyoming. La puerta se abrió y Dean Wallace salió. Era un hombre alto en sus primeros 50 años con piel oscura y una cabeza calva que brillaba al sol de la tarde. Una barba salpicada de gris enmarcaba su mandíbula, y sus ojos profundos daban la impresión de alguien que había pasado años escudriñando sombras que la mayoría de los hombres evitaban. Su traje, aunque arrugado por el viaje, era impecable, y la placa que enganchó en su cinturón llevaba la tranquila autoridad del FBI. Ethan se levantó de su silla cuando Dean entró en la estación. Se dieron la mano con firmeza. Ethan, sintiendo el agarre del otro hombre como hierro. Agente Wallace, saludó Ethan. Sheriff Cole, respondió Dean, su voz baja, firme, casi grave. Leí tu informe. Esa cabaña no es solo un vertedero. Nuestra inteligencia ha señalado a Echory como una posible estación de paso. Parece que tu descubrimiento acaba de confirmarlo. Ethan miró hacia Shadow, que yacía a sus pies, vendado pero alerta. Las orejas del pastor alemán se alzaron ante el tono de Dean, sus ojos siguiendo al extraño con una intensidad cautelosa. Dean se agachó brevemente, encontrándose con la mirada del perro. ¿Este es él?, preguntó Dean. Ethan asintió. Shadow. Él es quien encontró la evidencia. Dean dio un leve asentimiento de respeto hacia el animal. Buen perro. La noticia de la llegada del FBI se extendió rápidamente por el pueblo. En un pequeño restaurante cerca de la calle principal, los habitantes susurraban, sus voces bajas pero ansiosas. Algunos juraban haber visto camiones extraños entrando en el bosque por la noche. Otros afirmaban que la cabaña estaba maldita, embrujada por el fantasma del cazador desaparecido. Un grupo de hombres mayores discutía que las luces extrañas que la gente decía haber visto eran en realidad linternas de contrabandistas. Ethan escuchó fragmentos mientras pasaba por allí más tarde ese día, la verdad enterrada bajo capas de rumores. Esa tarde, Dean insistió en que regresaran juntos a la cabaña. Ethan, Dean y Shadow salieron, el patrullero avanzando por el camino de tierra, el SUV siguiéndolo de cerca. El bosque se alzaba con su habitual silencio solemne, las ramas inclinándose bajas como si escucharan. Cuando entraron en la cabaña, el aire parecía más pesado, el olor a podredumbre más fuerte que antes. Dean recorrió la habitación con una mirada practicada, catalogando cada superficie, cada rincón. Shadow olfateó el aire y comenzó a moverse de inmediato, su nariz guiándolo hacia los muebles derrumbados y las lonas desechadas. Dean se puso un par de guantes de látex, hurgando entre los restos. Hiciste un buen trabajo asegurando esas bolsas, dijo. Incluso el residuo nos dice mucho. El trabajo de los cárteles deja huellas no solo en las superficies, sino en patrones. Se enderezó, sus ojos escudriñando. Mueven los envíos como fantasmas, Cole, pero incluso los fantasmas dejan huellas si sabes dónde buscar. Shadow ladró una vez, agudo y decidido. Ethan giró su linterna en la dirección del sonido. El perro había caminado hacia un sedán oxidado que estaba entre las malezas justo afuera de la puerta trasera rota de la cabaña. Su pintura estaba descascarada hasta el metal opaco, los neumáticos desinflados y podridos, todo el armazón parecía abandonado desde hacía décadas. Pero la nariz de Shadow se presionó con fuerza contra la puerta del copiloto, sus garras arañando la costura. Ethan se apresuró hacia adelante, con Dean a su lado. Tiró del mango.
Resistió antes de abrirse con un chirrido. Dentro, el polvo cubría los asientos de vinilo agrietados, pero la guantera tenía rasguños recientes, como si hubiera sido forzada y cerrada de nuevo. Shadow ladró, arañando insistentemente. Ethan forzó la guantera para abrirla. Dentro, bajo envoltorios viejos y una linterna oxidada, yacía una unidad USB delgada. Su carcasa estaba rayada pero intacta. La levantó. El pequeño objeto de repente pesaba más de lo que debería. Los ojos de Dean se agudizaron. Mira eso. El perro tiene instinto. Ethan le dio la vuelta en la mano. ¿Crees que contiene datos importantes? Dean asintió lentamente. Los cárteles ya no confían en los rastros de papel. Usan unidades encriptadas. Esto podría mapear toda su red. Guardaron la USB en una bolsa. Shadow se sentó orgullosamente junto al coche, su mirada fija en Ethan como si dijera, sabía que estaba ahí todo el tiempo. Mientras cargaban de nuevo en los vehículos, Dean miró hacia el bosque, su rostro sombrío. Echo Ridge ya no es solo un pueblo tranquilo. Esa cabaña es parte de una arteria más grande. Estamos parados sobre una vena de algo venenoso, y corre más profundo de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Ethan miró a Shadow en el asiento trasero, los ojos ámbar del perro brillando contra el sol poniente. Sintió entonces que el vínculo se fortalecía, la sensación de que el destino le había entregado no solo un compañero, sino una brújula. Shadow era más que una víctima. Era un testigo y ahora un guía. Juntos habían arrancado otro hilo del nudo, y el nudo llevaba directamente al corazón del cártel. El bosque después del atardecer respiraba con un peso inquietante, cada rama y aguja de pino susurrando mientras el viento pasaba a través. Echo Ridge, pequeño y tranquilo de día, parecía desvanecerse bajo la inmensidad de sus propios bosques por la noche. La cabaña, torcida, cansada y medio tragada por enredaderas, estaba en el claro como un cadáver paciente, esperando el destino que viniera. Ethan Cole se arrodilló en la maleza justo más allá de la línea de árboles, una rodilla presionada en el suelo húmedo. Sus ojos grises firmes rastreaban el edificio vacío, sus oídos sintonizados con el leve crujido de ramitas en la distancia. A su lado, Shadow se agachó, los músculos tensos bajo su pelaje sable y plateado, sus ojos ámbar brillantes incluso en la oscuridad. El pecho del pastor alemán subía y bajaba rápidamente, su nariz moviéndose mientras olfateaba el aire. Todavía estaba debilitado por sus heridas, pero esa noche no había vacilación en su postura. Sabía que algo venía. Junto a ellos, la ayudante Laia Monroe estabilizó su respiración. A los 29 años, Laia era la ayudante más joven que Echo Ridge había contratado, y su reputación aún estaba siendo probada ante los ojos de los habitantes que veían su coleta rojiza y su ingenio rápido como demasiado modernos para las tradiciones de su pueblo rural. Pero Ethan la había visto trabajar, disciplinada, de mirada aguda, obstinada ante el rechazo. Vestida con su chaleco táctico y uniforme oscuro, su figura delgada y atlética parecía perfectamente adecuada para la paciencia silenciosa de una vigilancia. Esa noche era su primera vez en el campo con Ethan. Estaba decidida a no fallar. Movimiento, susurró, sus ojos verdes entrecerrándose. Línea de árboles al norte. Ethan cambió su mirada. Linternas flotaban como fuegos fatuos entre los pinos. Lentamente, las formas de hombres emergieron, 3 de ellos avanzando con propósito deliberado. El primero, un bruto de hombros anchos con la cabeza rapada, llevaba una bolsa de lona que se hundía con el peso. Su chaqueta de cuero se tensaba en brazos gruesos como troncos. El segundo era delgado, inquieto, sus manos temblando constantemente, sus ojos moviéndose como si esperara que los árboles mismos lo atacaran. El tercero sostenía una lata de gasolina roja, balanceándola casualmente a su lado, el líquido chapoteando con cada paso. Sus botas crujían sobre las hojas caídas, demasiado ruidosas, demasiado seguros de que creían que la cabaña era suya para borrar sin resistencia. La mandíbula de Ethan se tensó. Dean Wayace tenía razón. El cártel no abandonaría simplemente la cabaña. Estaban aquí para borrar todo rastro. Y si Shadow no hubiera descubierto esas bolsas y esa unidad USB, el lugar habría ardido en llamas, sin ser notado. Los 3 hombres subieron al porche de la cabaña. El bruto arrojó la bolsa de lona con un golpe pesado que hizo temblar las tablas podridas.
El hombre delgado jugueteó nerviosamente con una caja de cerillas, encendiendo una antes de apagarla y reírse para sí mismo. El hombre con la lata de gasolina desenroscó la tapa, el olor agudo de la gasolina llegando incluso desde la maleza. Inclinó la lata, vertiendo arcos de líquido sobre el porche y el marco de la puerta, empapando la madera en acelerante. Ethan tocó el flanco de Shadow. El perro se tensó, sus orejas moviéndose hacia adelante, los dientes desnudos en silencio. Ethan levantó 2 dedos. Laia asintió, cambiando su postura, la mano lista en su arma. Entonces comenzó. Shadow salió disparado de la oscuridad, una racha de músculo y furia. Se estrelló contra el hombre con la lata de gasolina antes de que siquiera pudiera reemplazar la tapa. El hombre tropezó hacia atrás, gritando mientras las mandíbulas de Shadow se cerraban con fuerza en la manga gruesa de su chaqueta. La lata de gasolina voló de su agarre, cayendo al suelo y derramándose inofensivamente en la tierra. Departamento del sheriff. La voz de Ethan retumbó a través del claro mientras avanzaba, arma en mano. Al suelo. El bruto se congeló por medio latido, los puños apretándose a sus costados. El hombre delgado dejó caer la caja de cerillas, sus ojos abiertos mientras Laia emergía de la maleza, su propia arma nivelada, la voz aguda e inquebrantable. Manos donde pueda verlas, abajo. El hombre con la lata de gasolina pateó salvajemente, intentando liberarse, pero los dientes de Shadow se mantuvieron firmes, arrastrándolo a sus rodillas. Sus gritos llenaron el claro. Ethan los alcanzó en segundos. La bota inmovilizando el brazo del hombre mientras tiraba de sus muñecas hacia atrás y encajaba las esposas en su lugar. El bruto levantó los puños, dando medio paso hacia adelante, pero el arma de Laia no vaciló. Inténtalo, advirtió fríamente. Él dudó, el peso del cálculo en sus ojos, luego se hundió lentamente en sus rodillas, mirando con odio animal. El hombre delgado colapsó por completo, la cara presionada en la tierra mientras extendía sus manos temblorosas. En minutos, los tres estaban sometidos, las muñecas atadas, la desafío drenado de ellos. Shadow paseaba a su alrededor, gruñidos retumbando bajos en su pecho, su cola rígida mientras protegía el flanco de Ethan. Laia arrastró la bolsa de lona más cerca, la abrió y arrugó la nariz ante el contenido. Trapos para iniciar fuegos, más acelerante y varios encendedores rudimentarios. No estaban aquí para revisar el lugar, murmuró. Estaban aquí para borrarlo. Ethan se agachó ante el bruto, su voz calma, pero con un filo de hierro. ¿Quién los envió? El hombre escupió en la tierra. ¿Crees que te lo diré? Pero el hombre delgado se quebró bajo el peso del silencio, su voz alta, rompiéndose con pánico. Caín, fue Caín, Víctor Caín, tartamudeó, sus ojos moviéndose salvajemente. Dijo que nadie podía encontrar este lugar. No después de lo que dejamos atrás. Él dio la orden. Por favor, no quiero morir aquí. El nombre golpeó el claro con finalidad. Víctor Caín. Los ojos de Ethan se encontraron con los de Laia, su expresión endurecida, los labios apretados. Entonces es él, el jefe de todo. El bruto giró la cara, en silencio, pero el daño estaba hecho. Tenían un nombre, un hilo que llegaba al corazón mismo del cártel. Shadow, todavía jadeando por la pelea, se asentó junto a Ethan, sus ojos ámbar brillando con una luz feroz. Había detenido el fuego antes de que comenzara. Había protegido la evidencia, y al hacerlo, había forzado la verdad a salir a la luz. Ethan se levantó, mirando a los hombres atados esparcidos en la tierra. El bosque se cernía en silencio otra vez, los pinos balanceándose como si escucharan. La guerra se había acercado, pero gracias a Shadow, ya no caminaban a ciegas. La modesta casa de Ethan Cole estaba en el borde de Echory, una casa de una planta enmarcada por tablas de pino desgastadas y un porche que crujía con el viento. Más allá de su patio trasero se extendían campos abiertos salpicados de artemisa, las crestas elevándose en la distancia como guardianes del horizonte. No era mucho, pero era tranquilo, y después de años persiguiendo sombras en callejones oscuros y caminos secundarios, Ethan había aprendido a valorar el silencio más que el lujo. Ahora ese silencio estaba roto. Dentro, el pastor alemán yacía en una colcha que Ethan había extendido junto a la chimenea. Sus ojos ámbar abiertos pero inquietos. El pelaje sable y plateado de Shadow captaba la luz del fuego,
pero las cicatrices que marcaban su pata trasera y hocico eran recordatorios de la vida que había sido forzado a soportar. Cada crujido de las tablas del suelo, cada sonido agudo desde afuera lo hacía estremecerse. La primera noche en la casa de Ethan, se negó a tocar el cuenco de comida hasta que la casa estuviera completamente en silencio. Cuando el trueno rodó por las montañas, tembló violentamente, retrocediendo a la esquina con la cola enrollada fuertemente debajo de él. Ethan se sentó cerca en su sillón, una taza de café enfriándose en sus manos, observando al perro. «Ahora estás a salvo», murmuró, aunque las palabras parecían destinadas tanto para él mismo como para el animal. Durante días, la rutina se convirtió en una danza lenta de confianza. Ethan lo alimentó con la mano al principio, animándolo a comer con palabras suaves. Dejó las puertas abiertas para que Shadow no se sintiera atrapado, y cada noche se sentó en el mismo lugar, dándole al perro tiempo para aprender que el silencio aquí significaba paz, no peligro. El vínculo creció, hilos delgados al principio, pero hilos que resistían. Fue durante este ajuste inquieto que el vecino de Ethan se convirtió en parte de la historia. Tommy Jenkins, un niño de 9 años, vivía a 2 casas de distancia con su madre, una camarera soltera que a menudo trabajaba turnos largos en el restaurante. Tommy era pequeño para su edad, con cabello rubio arenoso que se mantenía erguido sin importar cuánto intentara domarlo, y ojos azules amplios que llevaban el silencioso dolor de un niño que había aprendido el abandono demasiado pronto. Su padre se había ido cuando tenía 3 años, y aunque su madre le daba todo el amor que podía, la soledad de Tommy se aferraba a él como una sombra. Una tarde, mientras Ethan descargaba comestibles de su camioneta, Tommy se acercó, sosteniendo un guante de béisbol gastado. «¿Sheriff Cole?», preguntó tímidamente, su voz quebrándose con nervios y esperanza. «¿Es cierto que ahora tienes un perro?». Ethan miró hacia el porche. Shadow estaba justo detrás de la puerta mosquitera, sus ojos fijos en el niño, las orejas moviéndose, pero su postura cautelosa. «Sí», dijo Ethan suavemente. «Se llama Shadow. Ha pasado por mucho». Los ojos de Tommy se abrieron. «¿Puedo acariciarlo?». Ethan dudó. La confianza de Shadow aún era frágil, y los movimientos bruscos del niño podrían desencadenar su miedo. Pero antes de que pudiera responder, Shadow empujó la puerta con su nariz, saliendo cautelosamente al porche. Su cuerpo estaba tenso, la cola rígida, pero su mirada se suavizó mientras estudiaba al niño. Tommy se agachó, extendiendo su mano como su madre le había enseñado años atrás. «Hola, pequeño», susurró. «Está bien. Sé lo que es que te dejen». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La respiración de Ethan se detuvo, observando cómo Shadow olfateaba los dedos del niño, luego se inclinaba lentamente hacia adelante para presionar su hocico lleno de cicatrices contra la mano extendida. El rostro de Tommy se iluminó con una sonrisa más brillante que el sol mismo. Desde ese día, el niño y el perro fueron inseparables. Tommy visitaba a diario, trayendo trozos de cecina o sentándose con las piernas cruzadas en el porche, leyendo cómics en voz alta mientras Shadow yacía con la cabeza en la rodilla del niño. Ethan se encontraba observándolos con un calor silencioso, algo que no había sentido en años. Pero el momento que selló el lugar de Shadow en el corazón del pueblo llegó en una tarde gris de sábado. Ethan había entrado brevemente cuando el sonido de un motor de camión rugió por la carretera. Un repartidor, desconocido en el vecindario, aceleró demasiado rápido al doblar la curva. Tommy, persiguiendo una pelota de béisbol perdida en la calle, se quedó congelado en el camino del vehículo que se acercaba. El mundo pareció ralentizarse. Shadow, que había estado descansando bajo el porche, explotó en movimiento. Sus patas golpearon la tierra mientras se lanzaba hacia adelante, los dientes desnudos en un gruñido que llevaba más mando que miedo. Se estrelló contra el lado de Tommy, derribando al niño fuera del camino justo cuando el camión pasó chirriando, esquivándolos por centímetros. El conductor pisó los frenos, el polvo nubló el aire, pero el daño había sido evitado por un suspiro. Tommy abrazó el cuello de Shadow, su rostro enterrado en el pelaje del perro, sollozando de alivio. Shadow se mantuvo firme, su cuerpo protegiendo al niño, un gruñido bajo aún retumbando hasta que el camión se alejó. Cuando Ethan salió corriendo, con el corazón latiendo con fuerza, encontró a los dos en el suelo, Tommy temblando, pero a salvo, los ojos ámbar de Shadow brillando como fuego en el crepúsculo. El niño levantó la vista a través de sus lágrimas. «Me salvó», susurró.
La noticia se extendió rápidamente. Para la noche, medio pueblo sabía que Shadow, el pastor alemán lleno de cicatrices que alguna vez fue abandonado en una cabaña, se había lanzado al peligro para salvar a un niño. En el restaurante, los locales que una vez murmuraron sobre ese perro maldito, ahora hablaban con asombro. Martha Green, la anciana viuda que había advertido a Ethan sobre fantasmas, le decía a cualquiera que escuchara, ese animal no es una maldición. Es una bendición. Para Ethan, el cambio era personal. Cada noche, cuando Shadow se acomodaba cerca de la chimenea, ya no temblando ante cada ruido, Ethan sentía que el peso de la soledad se levantaba. Veía en los ojos del perro no solo supervivencia, sino lealtad. Al salvar a Tommy, Shadow había salvado algo más. Había restaurado la fe del pueblo y también la de Ethan. El polvo de Echory llevaba muchas historias, la mayoría amargas. Pero en ese polvo, se estaban forjando vínculos entre un hombre herido, un perro herido y un niño que necesitaba a ambos. La llamada llegó justo antes del amanecer cuando el cielo sobre Echory aún estaba magullado de púrpura y la escarcha se aferraba obstinadamente al césped. Ethan Cole estaba sentado en la mesa de su cocina, una taza medio vacía de café negro enfriándose entre sus manos cuando su teléfono vibró con un mensaje de Dean Wallace. El FBI tenía la confirmación que habían estado esperando. Víctor Caín estaba preparando su movimiento. Él planeaba abandonar su escondite y cruzar las líneas estatales esa misma noche, transportando lo que quedaba de los narcóticos de su cártel en una caravana de SUVs negros y un solo semirremolque. Ethan miró a Shadow, tendido en la alfombra, su pecho subiendo y bajando constantemente mientras dormía. Las cicatrices del pastor alemán aún lo marcaban, pero la fuerza había regresado a sus músculos, sus ojos ámbar más claros cada día. Esa noche los pondría a prueba a ambos. Ethan se inclinó, rozando su mano por la oreja de Shadow. El perro se movió, levantando la cabeza como si ya sintiera el cambio en el aire. Para la noche, el equipo se había reunido en un puesto de mando improvisado al borde de la interestatal que atravesaba las solitarias llanuras de Wyoming. El tramo de 2 carriles estaba vacío, salvo por el ocasional camionero de larga distancia rumbo a Colorado. Era el lugar perfecto para un cártel desesperado por desaparecer en la noche. Dean Wallace estaba en el centro de la operación, su alta figura silueteada contra el brillo de los mapas pegados al capó de un vehículo. Su barba salpicada de gris captaba la luz mientras informaba al grupo, su voz profunda y firme. Pondremos el bloqueo aquí, a media milla después de la cresta. 2 SUVs del FBI flanquearán desde la retaguardia. Laia, tú toma el terraplén izquierdo. Ethan, tú y Shadow cubran el derecho. Cuando el vehículo principal reduzca la velocidad, ahí es cuando nos movemos. Ethan asintió, revisando el rifle colgado sobre su hombro, aunque prefería el peso de su pistola de servicio en la cadera. Shadow estaba a su lado, alerta, con las orejas erguidas, los ojos escudriñando el campo como si también entendiera cada palabra. La ayudante Laia Monroe ajustó la correa de su chaleco táctico. La joven ayudante lucía diferente esa noche, su coleta rojiza cuidadosamente recogida bajo un casco, su figura delgada oculta bajo capas de Kevlar. Sus ojos verdes tenían el mismo destello de determinación que Ethan había visto en el bosque, aunque ahora brillaban más intensos, más agudos. Ella captó la mirada de Ethan. No me dejes arruinar esto, dijo en voz baja. Ethan le dio una leve sonrisa. No lo harás. Pasaron horas. El viento susurraba a través de la carretera, trayendo consigo el aroma a salvia y asfalto. El cielo nocturno se extendía amplio, las estrellas duras y frías sobre ellos. Entonces, el lejano rugido de motores atravesó el silencio. Los faros aparecieron sobre la cresta, una caravana moviéndose rápido, vehículos oscuros flanqueados por motocicletas y un semirremolque retumbante. Dean levantó la mano. Posiciones. El primer SUV redujo la velocidad al acercarse a la sección bloqueada de la carretera. Esa vacilación fue todo lo que necesitaron. Vamos, y ladró Dean. La noche explotó. Las sirenas aullaron mientras las unidades del FBI cobraban vida. Las granadas aturdidoras estallaron, inundando la oscuridad con una luz abrasadora. Los disparos resonaron agudos y repentinos, rompiendo el silencio de las llanuras. Ethan disparó bajo y preciso, su puntería tranquila derribando a un pistolero que se asomó demasiado por la ventana de un SUV. El rifle de Laia ladró desde el terraplén,
cubriendo el flanco izquierdo con una eficiencia aguda. Dean se movía como un hombre tallado en piedra, su arma de mano firme mientras dirigía la línea del FBI. Shadow se lanzó hacia adelante en el caos, su poderoso paso llevándolo directamente al camino de la caravana. Un SUV viró, con los neumáticos chillando, intentando deshacerse de él. Shadow ladró, feroz y atronador, luego se desvió hacia el semirremolque en el centro de la caravana. El gran perro se lanzó hacia la cabina, gruñendo, con los dientes chasqueando hacia las ruedas. Su presencia obligó al conductor a girar el volante bruscamente, arrojando el camión a través del carril, con los neumáticos bloqueados, el vehículo derrapando de lado hasta que bloqueó la carretera por completo. Shadow los tiene acorralados, gritó Ethan, avanzando. Disparó al suelo cerca de otro pistolero, forzándolo a cubrirse, luego corrió hacia la cabina del camión. Dentro, el propio Víctor Caín estaba sentado en el asiento del copiloto, su rostro medio oculto bajo el ala de un sombrero oscuro. Estaba en sus 40 años, alto pero delgado, con rasgos angulosos endurecidos por años de crueldad. Sus ojos negros ardían con cálculo mientras empujaba al conductor a un lado y abría la puerta, con una pistola destellando en su mano. Pero Shadow fue más rápido. El pastor alemán se lanzó por el escalón, un borrón de pelaje y dientes, y se cerró sobre la muñeca de Víctor con una fuerza aplastante. Caín rugió de dolor, la pistola cayendo al pavimento. Ethan cargó, con el arma apuntada. Se acabó, Caín. Suéltalo. Acorralado contra el camión, con sangre goteando por su brazo, la desafío de Víctor Caín vaciló. La caravana a su alrededor estaba en ruinas. Los agentes del FBI esposaban a sus hombres, las armas caían al asfalto, los motores aún humeaban por la parada repentina. Shadow gruñó bajo, con los dientes desnudos a centímetros de la garganta de Caín. Lentamente, con un gruñido, Víctor levantó su mano libre en rendición. Dean se acercó, esposando a Caín él mismo con una finalidad sombría. «Corriste tu última milla», murmuró. La noche se aquietó. El humo flotaba en el aire, el olor a pólvora mezclándose con el viento frío de Salvia. Ethan estaba con Shadow a su lado, ambos jadeando, ambos vivos. Miró al perro, que aún tenía el olor de Caín en su hocico, y sintió un orgullo como no había sentido desde los días con Rex. Esta vez no fue un compañero perdido. Esta vez, el perro les había traído la victoria. El sol de la mañana se alzó sobre Echorill. La luz dorada se derramaba sobre las crestas y pintaba los tejados con un calor que el pueblo no había sentido en mucho tiempo. La plaza frente a la oficina del sheriff estaba llena de gente, granjeros con chaquetas gastadas, madres sosteniendo a sus hijos, ancianos apoyados en bastones, todos reunidos para presenciar algo que ninguno esperaba. Durante años habían susurrado sobre la cabaña maldita, sobre sombras en el bosque, sobre el peligro del cártel infiltrándose en sus vidas tranquilas. Pero hoy habían venido por una razón diferente, para honrar a un perro que había convertido el miedo en coraje. Ethan Cole estaba en los escalones frontales, vestido con su uniforme azul marino, planchado lo mejor que pudo. Las líneas en su rostro mostraban las batallas del pasado, pero sus ojos llevaban un orgullo silencioso. A su lado, Shadow estaba sentado alto. El pelaje sable y plateado del pastor alemán brillaba bajo la luz del sol. Las cicatrices aún marcaban su hocico y pata trasera, pero sus ojos ámbar brillaban firmes, tranquilos. Ya no se estremecía ante el sonido de aplausos o el crujido de los bancos de madera. Se mantenía como un soldado herido, pero no roto. En el micrófono estaba la alcaldesa Ruth Carver, una mujer en sus 60 años con cabello gris hierro recogido en un moño y una voz que había llevado el peso del pueblo a través de años de dificultades. Era viuda, alta y digna, que había pasado su vida dirigiendo una pequeña tienda de comestibles antes de ser elegida alcaldesa. Conocida por su manera directa y un corazón que aún dolía por su hijo perdido en Afganistán, la voz de Ruth se suavizó mientras miraba al perro sentado al lado de Ethan. Hecho orilla conocido la oscuridad, comenzó, su voz resonando a través de la multitud. Pero también hemos conocido la resiliencia. Hoy honramos no solo a nuestro sheriff y sus ayudantes, sino a una vida que casi fue desechada. Un perro encadenado y abandonado, que se alzó para proteger no solo a un hombre, sino a todo este pueblo. Los aplausos rodaron por la multitud. Ethan miró a Shadow, cuyas orejas se movieron, pero cuya mirada permaneció fija hacia adelante. Dean Wallace, impecable en su traje oscuro, estaba cerca con los brazos cruzados.
Su barba salpicada de gris captaba la luz del sol. Había visto operaciones por todo el país, había visto a gente subir y caer, pero su expresión ese día era más suave de lo que la mayoría había presenciado. Junto a él, Clara Hayes secaba sus ojos discretamente con un pañuelo, su cabello rojizo recogido mientras se apoyaba en la barandilla. Ella había sido quien curó las heridas de Shadow, y ahora lo veía de pie orgulloso, su corazón lleno. Laia Monroe estaba en uniforme junto a Ethan, su coleta rojiza bajo su gorra. Sonreía ampliamente, aplaudiendo con fuerza, orgullosa no solo de Shadow, sino de su lugar en el equipo que había derribado el imperio de Caín. Entonces, desde la multitud, una pequeña figura dio un paso adelante, sosteniendo algo con ambas manos. Era Tommy Jenkins, el niño de 9 años que había encontrado a su amigo más verdadero en Shadow. Su cabello rubio se erguía con el viento, y sus ojos azules estaban abiertos pero firmes. Llevaba una camisa a cuadros demasiado grande para él, con las mangas enrolladas hasta los codos, y se movía con el tímido coraje de un niño que sabía que todos lo estaban observando. Ethan se agachó ligeramente cuando Tommy se acercó. El niño extendió un collar, de cuero marrón pulido y resistente, con una placa de metal brillando plateada al sol. Grabado en letras pulcras, había una sola palabra: guardián. La voz de Tommy tembló pero resonó para Shadow porque me salvó. Nos salvó a todos. La multitud se silenció, el peso del momento pesado y tierno. Ethan tomó el collar suavemente y se arrodilló para abrochárselo alrededor del cuello de Shadow. La placa descansaba contra el pelaje lleno de cicatrices como si siempre hubiera pertenecido allí. Shadow dio un ladrido bajo y firme, sus ojos ámbar recorriendo a la multitud como si reconociera el honor. Ethan se inclinó más cerca, su voz lo suficientemente baja como para que solo Shadow pudiera escuchar. Ambos fuimos dejados atrás una vez. Pero ahora tenemos un lugar al que pertenecemos. La alcaldesa Carver dio un paso adelante, sosteniendo una pequeña insignia en sus manos, un emblema K9 pulido hasta brillar. Lo prendió en el nuevo arnés de Shadow, su voz firme con emoción. Por la autoridad de Echori, Shadow es reconocido oficialmente como un K9 de este departamento. Que continúe protegiéndonos tan fielmente como ya lo ha hecho. El grito que estalló fue diferente a cualquier cosa que la plaza había conocido en años. Los granjeros levantaron sus sombreros, los niños aplaudieron salvajemente, y los ancianos secaron sus ojos. Shadow estaba alto en medio del sonido. Ya no era una criatura encadenada en la oscuridad, sino un símbolo de resiliencia, un guardián para la gente que una vez susurró sobre maldiciones. Ethan se enderezó, con una mano descansando en la espalda de Shadow. A su alrededor estaban Clara, Laia, Dean, Tommy y los habitantes del pueblo. Todos testigos de una vida redimida. Ethan miró a través de la multitud y no vio miedo, sino esperanza reflejada de vuelta. En ese momento, Ethan entendió. Shadow no solo había sido salvado, los había salvado a todos. Al final, la historia de Ethan y Shadow nos recuerda que incluso lo que el mundo desecha, Dios puede redimirlo. Un perro roto, una vez dejado para morir en la oscuridad, fue elevado para convertirse en un guardián, un protector y un símbolo de esperanza. Es una prueba viviente de que los milagros no siempre vienen en destellos de luz, sino a menudo en actos silenciosos de coraje, en el vínculo entre hombre y animal, y en la mano invisible de Dios guiándonos a través del polvo de nuestras luchas. En nuestras vidas diarias, podemos sentirnos abandonados, encadenados por miedos o marcados por heridas del pasado. Pero así como a Shadow se le dio una segunda oportunidad, también cada uno de nosotros puede levantarse de nuevo cuando el amor, la fe y la perseverancia se encuentran. El Señor obra a través de los recipientes más inesperados, recordándonos que ninguna vida está fuera de su alcance y ninguna historia está demasiado rota para que Él la reescriba. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite aliento hoy. Escribe tu país en los comentarios para que podamos ver hasta dónde llega este mensaje de esperanza. Y si crees que Dios aún realiza milagros en las vidas de personas y animales, comenta, amén. Suscríbete para más historias que nos recuerdan que la fe, la lealtad y las segundas oportunidades aún pueden cambiar el mundo. Que Dios bendiga a ti y a tu familia.